soy Felipe y vamos a ver el ejercicio 4 de la ayudantía número 2 de estática. En este ejercicio nos dicen que una placa rectangular es soportada por un sistema de 3 cables. Entonces nos piden determinar el peso máximo que puede tener esta placa si es que la tensión máxima que resisten los cables es 570 newtons. Este ejercicio es un poco más difícil que el anterior. ¿En qué sentido? Nos ponen una resistencia máxima por los cables de 570 newtons y van a ver cómo la vamos a aplicar. ¿Cómo resolvemos esto? Nosotros estamos en la unidad de equilibrio de partículas. Por lo tanto, sabemos que el punto A, que es este punto de aquí, debe estar en equilibrio. Por lo tanto, la sumatoria de todas las fuerzas que llegan a ese punto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, ¿qué fuerzas existen en ese punto? Nosotros si los dibujamos, tendremos que tenemos una fuerza que va en esa dirección, que es la fuerza FAC. Tenemos la fuerza FAC, mejor escribámosla, FAC. Tenemos la fuerza FAD, que va de este punto a este punto. FAD. Y también tenemos la fuerza FAB. ¿Qué otra fuerza tenemos? Nosotros sabemos que todo el peso de esto está soportado por los cables que se conectan al punto en A. Por lo tanto, ya que el peso actúa en la coordenada vertical, nosotros sabemos que en este punto está la fuerza P, que es el peso total, que es la suma de esos 3 cables. Por lo tanto, si lo quieren ver vectorialmente como sistema de ecuaciones, nuestro sistema de ecuaciones será así. Tendremos la sumatoria de fuerzas en A igual a 0, implica que la fuerza FAB más la fuerza FAC más la fuerza FAD más la fuerza P tienen que ser iguales a 0. Vectorial, recuerden. Por lo tanto, el vector P, ¿cómo lo definiremos? El vector P solo tiene componente en el eje Y, porque no actúa la gravedad, porque la gravedad solo actúa en el eje vertical. Por lo tanto, el vector P será 0 en el eje X, P en el eje Y y 0 en el eje Z. Por el sistema de coordenadas que tenemos nosotros aquí, en que aquí está el eje X, aquí está el eje Y, aquí está el eje Z. Por lo tanto, nos queda definir los vectores de fuerza. Como siempre, un vector de fuerza, por ejemplo, FAB, es una magnitud FAB multiplicada por un vector director, que debe ser unitario. Este vector unitario es igual al vector normal dividido en su norma. ¿Y cómo sabemos cuál es ese vector normal? Bueno, el vector RB, como siempre, es el punto B menos el punto A. Y así para el resto de los vectores. Por lo tanto, si escribimos las coordenadas, nosotros sabremos que, escribirlo acá arriba, el punto A, tenemos que ver las coordenadas de ese punto. Nosotros sabemos que en X está a 0 milímetros, en Y está a 480 y en Z está en 0. Lo mismo para el vector B. Vemos sus coordenadas. El vector B, el punto B, está en menos 320 en el eje X, 0 en el eje Y, 360 en el eje Z. El vector C está en 450
en el eje X, 0 en el eje Y, 360 en el eje Z, y el vector D está en 250 en el eje X, 0 en el eje Y y menos 360 en el eje Z. Todo esto en milímetros. Por lo tanto, ya podríamos hacer estos vectores. Por lo tanto, el vector RAB, como les dije antes, será la posición en B, punto B, menos el punto A. Por lo tanto, si hace la resta, van a llegar a que es 320 menos 480, 360. Todo esto en milímetros. Su norma, si ustedes la calculan, es la suma de cada componente al cuadrado. Cuadrado más 480 milímetros cuadrado más 360 milímetros al cuadrado. Disculpen. Y esto da igual a 680 milímetros. Por lo tanto, el vector NAB será el vector RAB dividido en su norma. Esto tienen que empezar a hacerlo lo más rápido que puedan, haciéndolo seguro, porque para no perder tanto tiempo. Menos 0,71, 0,53. Van a ser ordenados cuando vayan escribiendo. Por lo tanto, tiene el primer vector unitario, NAB, menos 0,47, menos 0,71 y 0,53. Ese vector, si lo quieren ver gráficamente, podría decirse que es ese vector, chiquitito, el cual, una vez lo multipliquemos por su norma, por su tensión, digo, de la magnitud de la fuerza, llegará a ser el vector FAB. Si hacemos lo mismo para el vector FAC y para el vector FAD, podremos armar nuestro sistema de ecuaciones final. Por lo tanto, necesitamos esos vectores. El vector RAC será el punto C menos el punto A. Por lo tanto, 450 menos 480, 360 milímetros. La norma del vector RAC es igual a 750 milímetros. Y, por lo tanto, el vector NAC será el vector RAC dividido en su norma, cada componente. Por lo tanto, tendremos que es 0,6 menos 0,64, 0,48. Haciendo lo mismo para el vector NAD, mejor, el vector NAD, RAD digo, va a ser punto D menos el punto A, punto final menos punto inicial, como siempre, 250 menos 480 menos 360 milímetros. La norma de ese vector será 650 milímetros. Por lo tanto, el vector NAD será el vector RAD dividido en su norma, normalizado. Por lo tanto, tendremos 0,38 menos 0,74 menos 0,55. Y tenemos los tres vectores. Por lo tanto, ya podremos hacer nuestro sistema de fuerza final. ¿Cómo será nuestro sistema de ecuaciones? Recordemos que el sistema de ecuaciones
decía que FAB más FAC más FAD más P tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Escrito de otra manera, como lo tenemos nosotros con nuestra notación, tendremos que la tensión AB, la magnitud del vector, por el vector director NAB, más TAC por el vector NAC, más la tensión TAD por la fuerza AD, más vector P, tendría que ser igual a 0, 0, 0, recuerden, por cada eje. Por lo tanto, escrito componente a componente, tendremos el siguiente sistema de ecuaciones. En el eje X tendremos menos 0,47, el primer elemento del primer vector director, por TAB, más 0,6 por TAC, más 0,38 por TAD, y eso es igual a 0. Recuerden que P, el vector P, solo tenía componentes en el eje Y. Esta será mi ecuación 1. En el eje Y tendremos que menos 0,71 por TAB más, menos 0,64 por TAC menos 0,74 por TAD más P igual a 0. Esta será nuestra ecuación 2. Y en el eje Z tendremos que 0,53 por TAB más 0,48 por TAC menos 0,55 por TAD es igual a 0. Ecuación 3. ¿Qué podemos notar de todo esto? Nosotros podemos notar que, ¿cuáles son nuestras incógnitas? TAB, TAC, TAD y P. ¿Y cuántas ecuaciones tenemos? Tenemos 1, 2, 3. Por lo tanto tenemos 4 incógnitas y 3 ecuaciones. Por lo tanto, así tal cual, el sistema no se podría resolver, por lo que necesitamos más información. Pero si recordamos, nos dijeron que la tensión máxima, por lo tanto, Tmax es igual a 570 newtons. Por lo tanto, ya que nos preguntan por el peso máximo, nosotros sabemos que en el minuto en que se cumpla el peso máximo, alguno de los cables alcanzará su resistencia máxima. Por eso es el peso máximo. Por lo que inicialmente asumiremos que alguno de estos 3 cables tomó el valor de 570 newtons. Así tendremos una incógnita menos y podremos resolver. Entonces, asumimos que un cable tiene 570 newtons, resolvemos el sistema y chequeamos que las otras magnitudes de los cables sean menores o iguales a 570 newtons. Si alguno se llega a pasar, quiere decir que nos equivocamos al haber elegido ese cable y tendremos que elegir otro. Por lo tanto, para partir esto, voy a asumir que, primer caso, que es si TAB es igual a 570 newton. ¿Cuál es este caso? Si es que esta fuerza de acá vale 570 newton. Y ahí tendría 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Por lo tanto, podría resolverlo. Si lo hacemos, entonces eso, nosotros tendremos el siguiente sistema de ecuaciones. En X tendremos menos 0,47 por lo que acabo de asumir, 570, acuérdense newtons, la unidad de medida, más 0,6 TAC más 0,38 por TD igual a 0. Esta es mi ecuación 1. En Y tendremos de nuevo menos 0,47 por
570 newtons menos 0,64 TAC menos 0,74 TAD más P igual a 0. Esta será mi ecuación 2. En el eje Z tendremos 0,53 por 570 newton más 0,48 por TAC menos 0,55 por TAD igual a 0. Mi ecuación 3. Por lo tanto, tenemos 3 incógnitas y 3 ecuaciones. Por lo tanto, podemos resolver este sistema. ¿Cómo lo vamos a resolver? Igual que los que resolvimos anteriormente. Fijándose y ahí ocupando las ecuaciones 1 y la ecuación 3 porque no tienen AP. Tienen menos términos para resolver. Por lo tanto, nosotros queremos hacer desaparecer bien TAC de una de las dos ecuaciones al sumarlas o TAD. Pueden hacerlo con cualquiera. En mi caso, lo que yo haré será tomar la ecuación 1 y sumar la ecuación 3 multiplicada por menos 0,6 y dividida por 0,48. ¿Por qué? Porque 0,6 es el término que tiene mi ecuación 1 y 0,48 es el factor que tiene la ecuación 3. Por lo tanto, si hago eso, verán que pasa lo siguiente. Reescribimos, tendremos que menos 0,47 por 570 newton más 0,6 por TAC más 0,38 por TAD menos 0,6, 0,48 por mi ecuación 3, 0,53 por por 570 newton más 0,48 por TAC menos 0,55 por TAD igual a 0. Si se fijan entonces tendremos 0,6 partido en 0,48 por 0,48, por lo tanto nos queda 0,6 TAC que se nos irán con el del otro lado. Y nos quedará solo TAD, igual que antes. Por lo tanto, si reescribimos esto, llegaremos a menos 267,9 newtons más 0,38 TAD menos 377,63 newton serán 37,63 newton, disculpen, más 0,69 por TAD será igual a 0. Por lo tanto, despejamos TAD. TAD valdrá 603,33 newton. ¿Qué pasa con esto? Es mayor que 570. Por lo tanto, no cumple. Entonces, que nosotros hayamos asumido que la tensión del cable TAB valía 570 newton, estaba mal. Por lo tanto, tenemos que probar otra cosa. Nos probaremos con otro cable. Por lo tanto, ¿qué probaremos? Probaremos, ¿qué pasa si TAD, disculpen, déjenme ajustar el ancho. ¿Qué pasa si TAD
vale 570 newton. Entonces, volvemos a escribir el sistema. Tenemos que en X, 0,47 por TAB, más 0,6 por TAC, recuerden que estas son mis ecuaciones originales, más 0,38, disculpen mi letra, 0,38 por la tensión TAD. Que voy a asumir ahora que la tensión TAD vale 570 newton. Y repetimos por abajo. Esta será mi ecuación 1. Por lo tanto, repitiendo lo mismo para el eje Y, tendremos que menos 0,71 por TAB menos 0,64 por TAC menos 0,74 por 570 newtons más P igual a 0. Esta será mi ecuación 2. Y en el eje Z tendremos 0,53 TAB 0,53 TAB más 0,48 TAC menos 0,55 por 1570 newtons igual a 0. Y esta será mi ecuación 3. Por lo tanto, para resolver esto, de nuevo, utilizaremos la ecuación 1 y la ecuación 3, ya que no tienen AP. Como antes, ya se pueden ir dando cuenta, tomaremos la ecuación 1 y la sumaremos con la ecuación 3 por 0,47 dividido en 0,53. ¿Por qué esos números? Nuevamente, quiero hacer desaparecer TAB. Por lo tanto, divido por el factor de la ecuación 3 y multiplico por el factor de la ecuación 1 negativo, tal que cuando sume se me desaparezca. Por lo tanto, si yo hago eso, tendré menos 0,47 TAB más 0,6 TAC más 0,38 por los 570 newtons más 0,47 0,53 multiplicado por la ecuación 3. La ecuación 3 es 0,53 TAB más 0,48 TAC menos 0,55 por 570 newton igual todo esto a 0. Por lo que notamos que se me va a desaparecer ese término. Por lo tanto, si volvemos a reescribir, tendremos que 0,6 TAC más 216,6 newtons, que es eso de ahí, por si 16,6 newtons más 0,43 TAC menos 278,01 newtons, que eso es eso de ahí, es igual a 0. Por lo tanto, TAC valdría 59,62 newton, lo cual es menor a 570 newton. Por lo tanto, vamos bien. Solo nos queda saber cuánto vale la otra tensión. Tenemos 2, nos falta la tercera. Por lo tanto, utilizamos la ecuación 3 para poder encontrar TAB. 0,53 TAB más 0,48 TAC menos 0,55 por los 570 newtons
tendrían que ser iguales a 0. Y nos damos cuenta que ya sabemos cuánto vale TAC. Por lo tanto, despejamos para TAB. Por lo tanto, 0,53 TAB más 0,48 por 59,62 newtons menos 0,55 por 570 newtons igual a 0. Por lo tanto, TAB vale 537,51 newton, lo cual es menor a los 570 newton. Por lo tanto, cumplimos. Tenemos que todas las ecuaciones cumplen. Todas las tensiones que sacamos. Nosotros tenemos que TAB vale 537,51. TAC vale 59,62 newtons. Y TAD es el que tiene su fuerza máxima, que vale 570 newtons. Por lo tanto, ahora resolvemos en el sistema de ecuaciones y ocuparemos la ecuación 2. Que esa ecuación nos decía que menos 0,71 por TAB menos 0,64 por TAC menos 0,74 por TAD más P es igual a 0. Bueno, esta es la ecuación 2. Por lo tanto, tendremos que menos 0,71 por 537,51 menos 0,64 por 59,62 menos 0,74 por 570 más P igual a 0. Por lo tanto, despejamos para P y vemos que P vale 841,6 newton. Por lo tanto, esa es la fuerza máxima, el peso máximo quiero decir, que puede tener P, sabiendo que los cables pueden aguantar máximo 570 newtons. Y eso es todo por hoy día. Los invito a revisar el PDF, revisar este video por las dudas, y cualquier consulta pueden hacérnoslo llegar a cualquiera de los 3 ayudantes. Saludos.